Módulo primero. Código de ética de los agentes promotores de las Afore. Agente promotor. Definición. Persona física que se encuentra inscrita en el registro de agentes promotores, que puede efectuar, en nombre y por cuenta de una administradora de fondos para el retiro, Afore, actividades de comercialización, promoción, orientación y atención de solicitudes, con el fin de realizar el registro o traspaso de cuentas individuales en los casos previstos en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, su reglamento y las disposiciones de carácter general. Programa de capacitación y control. Las Afore elaboran el programa de capacitación y control en el que se establecen las acciones medibles y auditables para obtener los conocimientos actualizados para ejercer la función de agente promotor. Los cursos establecidos en el programa de capacitación y control se basan en el Manual Único de Capacitación, deberán tener una duración mínima de 40 horas anuales y contener al menos los siguientes temas. Marco normativo del sistema de ahorro para el retiro, ahorro voluntario, características y requisitos para el otorgamiento de las pensiones que otorgan los institutos de seguridad social, derechos de los trabajadores, características de la cuenta individual, conocimientos básicos del funcionamiento de las sociedades de inversión y código de ética del agente promotor. Examen de agente promotor. Independientemente de los exámenes que las Afore realicen de acuerdo al programa de capacitación y control, se debe presentar, según sea el caso, el examen de validación, la primera vez para obtener o reactivar el número de registro de agente promotor. Revalidación, cada 3 años cuando la Afore solicite renovar el registro de agente promotor. Estos dos exámenes serán elaborados y aplicados por un tercero independiente con el objeto de evaluar su capacidad técnica, a los cuales podrá asistir en cualquier momento la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. La CONSAR, en ejercicio de sus facultades de supervisión y vigilancia, podrá verificar en cualquier momento la capacidad técnica requerida para el desempeño como agente promotor, mediante la aplicación de un examen de control, el cual considerará el contenido del Manual Único de Capacitación, MUC. En caso de que no se acredite el examen de control, no podrá ejecutar las actividades inherentes de agente promotor y la CONSAR suspenderá el registro. Para reactivar el registro suspendido, se debe recibir capacitación posterior a la fecha de suspensión de parte de la Afore, presentar y acreditar el examen de revalidación correspondiente. Proceso para el registro de agente promotor. Las Afore solicitarán la inscripción de sus agentes promotores y estos contarán con su registro, de acuerdo a lo siguiente. Cumplir los requisitos y el programa de capacitación y control. Una vez aprobado el examen de validación, la Afore deberá presentar la solicitud de inscripción o la reactivación de registro ante Procesar. Procesar, informa los registros que han sido aceptados y la fecha de inscripción en el registro de agentes promotores, o en su caso, aquellos que han sido rechazados. Al activarse el número, el agente promotor está autorizado para comercializar el producto. Al ser un promotor, tiene en sus manos una gran responsabilidad, porque está representando a la Afore. Cada 3 años se debe renovar el registro, para ello, debe cumplir al menos con 40 horas de capacitación por cada año y acreditar el examen de revalidación. Sistema de Información del Agente Promotor, SIAP. Es un medio que permite el acceso de cualquier persona para certificar que un agente promotor está autorizado y se encuentra vigente para hacer trámites de registro o traspaso de cuentas individuales. Los datos que muestra son: nombre completo, fotografía, número de registro, estatus de su registro, nombre y períodos en los cuales ha prestado sus servicios a las Afore como agente promotor, en su caso, la causa de la baja, cancelación o suspensión. Ética del agente promotor. Definición de ética. Son los principios y las pautas de la conducta humana, que son realizados por voluntad y libertad absoluta de la persona, que conlleva a la identificación de lo correcto e incorrecto en una situación en particular, lo cual influencia la toma de decisiones en la que se involucran los valores y las virtudes. La ética no debe quedar en un plano teórico. En el sistema de ahorro para el retiro, la ética permite reconocer el fundamento del actuar de los agentes promotores ante los trabajadores y profesionalizar su desempeño. La conducta ética es un factor indispensable para motivar la confianza, porque otorga credibilidad. El hecho de procurar beneficiar a las personas, hablando con la verdad, y cumpliendo con lo que se ofrece, transmite una imagen de profesionalismo. Cuando las actividades del agente promotor son consideradas éticas, es difícil que surjan quejas y reclamaciones que perjudiquen su imagen, la de la Afore o la de sus productos. La relación de los agentes promotores con los trabajadores dejará una marca importante en la percepción de los clientes, por tanto, esta impresión debe ser positiva, que se distinga con una comunicación asertiva, profesional
profesional y en un ambiente de confianza y seguridad. Actuar con justicia, honestidad y ética, genera satisfacción personal, tranquilidad y paz, requisitos indispensables para ser un agente promotor, pues es el representante de una Afore. Utilidad e importancia de la ética. Los agentes promotores que participan asesorando a los trabajadores sobre su ahorro para el retiro, deben conducir su actuación bajo los valores de ética, respeto y honestidad. Es a través de una actuación transparente y de buena fe, sin anteponer otros intereses, que se contribuye a consolidar la confianza de los trabajadores y el público en general, que debe prevalecer hacia las Afore. Consecuentemente, este actuar contribuye a alcanzar altos estándares en la calidad de los servicios que prestan las Afore, elevando el nivel de competitividad que deben tener, en beneficio del sistema de ahorro para el retiro. El Consejo de Pensiones emite los lineamientos básicos, que normarán los principios y conducta a que deben ajustarse los agentes promotores. Código de ética de los agentes promotores. El Código de ética establece los principios básicos para el desempeño responsable, veraz y honesto de las actividades de los agentes promotores que prestan sus servicios en una Afore, con el fin de consolidar la confianza que debe prevalecer hacia las Afore, los trabajadores y el público en general. Objetivo del Código de ética: definir las bases de actuación de todo agente promotor, para conducirse siempre con altos estándares éticos, a fin de preservar la integridad de los sistemas de ahorro para el retiro y de la Afore para la cual presta sus servicios. El Código de ética incluye las responsabilidades y prohibiciones del agente promotor, así como las responsabilidades que tiene en su relación con los trabajadores, con la Afore a la que presta sus servicios y con otros agentes promotores. La Afore deberá entregar a cada agente promotor un ejemplar del Código de ética, el cual debe acusar de recibido. Asimismo, puede adicionar a este documento otras disposiciones, siempre que no se contrapongan con las emitidas por la CONSAR. La responsabilidad de los agentes promotores en su relación con los trabajadores. Los agentes promotores deberán apegarse a la normatividad aplicable, así como proporcionar su nombre completo, su número de registro de agente promotor y exhibir la credencial de agente promotor para identificarse, proporcionar el nombre completo de la Afore para la cual presta sus servicios, informar al trabajador sobre las facultades y obligaciones con las que cuenta como agente promotor, informar los requisitos para el registro o traspaso de cuentas individuales, según sea el caso, conocer e informar a los trabajadores los mecanismos financieros que estimulen el ahorro para el retiro, con el objetivo de aumentar el monto de las aportaciones en la cuenta individual, conduciéndose con veracidad respecto de la información que proporcionen sobre las características de los productos que las Afore ofrezcan. Conducirse, en el desarrollo de sus funciones, con honradez, rectitud, dignidad, decoro, aplicando en la ejecución de sus funciones toda su capacidad, conocimiento y experiencia profesional. En cualquier circunstancia deberán actuar de tal forma que su comportamiento genere y fortalezca la confianza en el sistema de ahorro para el retiro. Conducirse con educación, respeto, transparencia y cordialidad en el trato hacia los trabajadores y público en general. Abstenerse de realizar cualquier acto que implique discriminación por razón de sexo, edad, nivel socioeconómico, estado civil, religión, inclinaciones políticas o nacionalidad. Conducirse ajustándose a la verdad, con responsabilidad y actuando siempre en el mejor interés del trabajador, particularmente tratándose de la información que proporcionen a los trabajadores sobre las características de los productos y servicios que las Afore ofrezcan. Abstenerse a llevar a cabo movimientos múltiples de afiliaciones o traspasos de cuentas individuales entre Afore. Abstenerse de proporcionar información de los trabajadores a personas ajenas a la Afore en la que prestan sus servicios, preservando en todo momento la confidencialidad de los datos personales a los que tengan acceso conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Ofrecer a cada trabajador los productos o servicios que más se adecúen a sus características y necesidades. Informar que las Afore no pueden garantizar, en modo alguno, rendimientos, comisiones preferentes, beneficios especiales, devolución de recursos, disposición de recursos, bienes diversos, premios en especie o en dinero, por el hecho de realizar los trámites relacionados con las funciones del agente promotor. Proporcionar a los trabajadores la información relevante que sea necesaria para que puedan tomar decisiones informadas y fundamentadas respecto del registro o traspaso de su cuenta individual. Explicar con detenimiento a los trabajadores el comportamiento de los portafolios con la especificación de que los rendimientos no se podrán garantizar en el transcurso del tiempo.
Abstenerse de llevar a cabo cualquier práctica que contravenga la voluntad de los trabajadores en relación con su cuenta individual. Validar que las solicitudes de registro o traspaso de cuentas individuales y el contrato respectivo se hayan requisitado en forma correcta, así como verificar que los datos y la documentación complementaria cumplan con los requerimientos señalados en la normatividad emitida por la CONSAR y por las AFORE. Utilizar solamente el material de promoción, difusión y publicidad que les sea proporcionado por las AFORE. Apegarse en todo momento a la normatividad aplicable a las actividades de promoción y comercialización que lleven a cabo en nombre y representación de las AFORE. Hacer inmediatamente del conocimiento de sus superiores cualquier situación que cause o pueda causar daño o perjuicio a uno o más trabajadores, o que represente un conflicto de interés para las AFORE. Mantener sus conocimientos actualizados en materia de los sistemas de ahorro para el retiro y aprovechar al máximo la capacitación, que a efecto se les otorgue. Acreditar los exámenes correspondientes de acuerdo a la normatividad aplicable. Conocer y cumplir las disposiciones normativas que emitan la CONSAR y su AFORE, tanto las inherentes al ejercicio de sus funciones, como las que regulen el empleo, cargo o comisión que desempeñen. Mantenerse al tanto de las modificaciones a los manuales internos elaborados por la AFORE a la que presta sus servicios, sobre los productos y servicios que ofrezca, e informar de ellos a los trabajadores con veracidad y oportunidad. Desempeñar el ejercicio de sus funciones personalmente, de manera objetiva y buscando el beneficio de los trabajadores. Guardar estricta confidencialidad respecto de la información que con motivo de sus funciones tuvieren acceso de las cuentas individuales de los trabajadores, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Proporcionar información veraz a los trabajadores sobre los derechos relacionados con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de las cuentas individuales previstas en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y en las leyes de la Seguridad Social. Informar al trabajador sobre los sistemas de ahorro para el retiro que les permita tomar decisiones informadas. En sus relaciones con las AFORE, los agentes promotores deberán utilizar el tiempo laboral responsablemente, realizando siempre el mejor esfuerzo, en la forma más productiva posible, por lo que deberán ejecutar las tareas propias del cargo con el esmero, la calidad y el cuidado apropiado. Aportar la iniciativa necesaria para encontrar y aplicar las formas más eficientes y económicas de realizar las tareas, así como para agilizar y mejorar los sistemas administrativos y de atención a los clientes, debiendo hacer del conocimiento de los superiores las sugerencias y recomendaciones que consideren convenientes para el mejoramiento del servicio. Observar una conducta adecuada en su empleo, tratando con respeto y rectitud a las personas con las que tenga relación. Contribuir y velar por la protección y conservación de todos los bienes que conforman el patrimonio de la AFORE, estén o no bajo su custodia, estando obligados a cuidarlos responsablemente y a entregarlos cuando corresponda. Hacer uso razonable de los materiales y bienes que con motivo del desempeño de sus labores reciban, procurando el rendimiento máximo y el ahorro en el uso de estos recursos. Abstenerse de desempeñar cualquier actividad que implique conflicto con los objetivos de las AFORE, así como evitar hacer uso indebido, en beneficio propio o de terceros, de cualquier información que obtengan como resultado de sus funciones. Guardar la más absoluta reserva respecto de todos los datos, operaciones, procedimientos y demás información propia de la AFORE a la que prestan sus servicios, o de los trabajadores, debiendo observar los criterios y procedimientos para el manejo y clasificación de la información considerada como reservada o confidencial, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública u otras disposiciones legales o institucionales. Abstenerse de comunicar o divulgar información falsa o reservada que pudiera dañar la imagen o el prestigio de las AFORE. Abstenerse de modificar, falsificar o alterar documentos que sirven de soporte a la solicitud de registro o traspaso, tales como documentos probatorios, identificación oficial, cédula CURP, así como cualquier otro documento o la firma del trabajador. Abstenerse de hacer uso de los bienes de la AFORE y o sus empresas filiales, para fines personales, de sus familiares o de terceros. Denunciar ante sus superiores las conductas que contravengan las disposiciones que regulan la actividad de las AFORE, en que incurran las fuerzas de venta o empleados de las AFORE. Abstenerse de intervenir en cualquier actividad en donde exista o pueda existir conflicto entre sus intereses personales y los intereses de los trabajadores o el cumplimiento de sus obligaciones para con la AFORE. Proporcionar oportuna y verazmente la información solicitada por quien le compete la vigilancia en la AFORE correspondiente. Entregar la credencial que lo identifica como agente promotor, así como los materiales, claves de acceso y otros recursos asociados a su labor, al darse de baja el registro.
Los agentes promotores en sus relaciones con otros agentes promotores deberán abstenerse de comunicar o difundir información que pudiera dañar el buen nombre o prestigio de las Afore, como de sus consejeros, funcionarios y empleados. Abstenerse de representar a otro agente promotor, suplantarlo o reemplazarlo, así como evitar ser representado, suplantado o reemplazado por otro agente promotor. Y abstenerse de recibir u obtener solicitudes de registro o traspaso de cuentas individuales, suscritas en una Afore distinta a la que presta sus servicios. Promover un clima de armonía laboral, partiendo del respeto a las normas internas, así como proyectar siempre una imagen positiva de sí mismo y de los integrantes de las fuerzas de venta de las Afore, y no incurrir en actos de violencia, hostigamiento, acoso, injurias o malos tratos en contra de superiores y compañeros. Ni en situaciones de hechos de corrupción, deshonestidad o de conflicto de intereses. Rechazar información o tareas que no cumplan con sanas prácticas de negocio. Responsabilidades de los agentes promotores. Los agentes promotores son responsables de conocer e informar a los trabajadores acerca de los mecanismos financieros que estimulen el ahorro para su retiro y del ahorro voluntario, con el objetivo de aumentar el monto de las aportaciones en la cuenta individual, conduciéndose con veracidad respecto de la información que proporcionen sobre las características de los productos que las Afore ofrezcan. Desempeñar sus funciones personalmente, de manera objetiva y buscando el beneficio de los trabajadores. Asesorar sobre los productos y servicios que ofrece la Afore a cada trabajador y que más se adecúen a sus características y necesidades. Asesorar a los trabajadores sobre procesos, requisitos y duración de los procesos de registro o traspaso de cuentas individuales. Hacer del conocimiento en todo momento de la información relevante a efecto de que los trabajadores tomen decisiones informadas respecto del registro, implicaciones del traspaso de su cuenta individual. Recibir y gestionar las solicitudes de registro y traspaso que presenten los trabajadores ante la Afore, de conformidad con lo previsto en las disposiciones que emita la CONSAR, para lo cual debe identificar al trabajador, recibir, revisar y, en su caso, cotejar la información y documentación que les presenten los trabajadores. Proporcionar a los trabajadores la información y documentación necesaria para llevar a cabo el trámite de que se trate. Capturar y, en su caso, actualizar la información de los trabajadores. Entregar la información y documentación de los trabajadores a la Afore. Mantener la confidencialidad de la información a que tengan acceso con motivo del desempeño de sus funciones. Las demás que se establezcan en los procesos de registro y traspaso de cuentas individuales. Guardar estricta confidencialidad respecto de la información que con motivo de sus funciones tuviere acceso de las cuentas individuales de los trabajadores, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Dar información veraz a los trabajadores sobre los derechos relacionados con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y las cuentas individuales previstas en la Ley del SAR y las leyes de seguridad social, apegándose a las disposiciones normativas vigentes emitidas por los institutos de seguridad social. Los agentes promotores son responsables del número de registro que les otorgue la CONSAR para el desarrollo de sus actividades, y cualquier uso indebido que se le dé al mismo quedará bajo su más estricta responsabilidad. Abstenerse de utilizar nóminas, listas de raya, bases de datos, sistemas informáticos o cualquier otro mecanismo o herramienta que hayan sido obtenidos sin tener derecho a ello, que transgreda la privacidad de los trabajadores o que les permita generar trámites masivos de registros o traspasos de cuentas individuales. Los agentes promotores son responsables de las acciones u omisiones relativas al ejercicio de sus funciones, debiendo actuar con un claro concepto del deber, para el cumplimiento del fin encomendado. Es deber de todo agente promotor responder sobre la forma en que cumple sus obligaciones, incluido el uso apropiado de la información a la que tengan acceso con motivo de sus actividades. Los agentes promotores deberán denunciar ante la CONSAR cuando la Afore para la cual laboran los obligue o induzca a realizar prácticas que perjudiquen la voluntad del trabajador o los principios del sistema de ahorro para el retiro, así como cualquier situación irregular que tengan conocimiento en virtud del ejercicio de sus funciones, y cumplir con las disposiciones legales y las políticas y procedimientos internos para prevenir el lavado de dinero. Cumplir con las demás obligaciones que deriven de la ley del SAR, el reglamento y las disposiciones de carácter general que emita la CONSAR. Prohibiciones de los agentes promotores. Los agentes promotores tienen prohibido desempeñar cualquier actividad que implique conflicto con los objetivos de los sistemas de ahorro para el retiro, así como hacer uso en beneficio propio o de terceros de la información que obtengan como resultado de sus actividades. Modificar, alterar o falsificar documentos que sirven de soporte a las solicitudes de registro o traspaso de cuentas individuales, tales como
documentos probatorios, identificación oficial, constancia CURP, así como cualquier otro documento o la firma del trabajador. Recibir solicitudes o intervenir en la gestión de trámites que los trabajadores soliciten a una AFORE distinta a la que prestan sus servicios. Ofrecer dinero, objetos o cualquier otra prestación a los trabajadores, con el fin de recibir o tramitar solicitudes de registro, de traspaso o cualquier otro servicio relacionado con su cuenta individual. Recibir dinero o cualquier otro instrumento monetario para su depósito en las cuentas individuales de los trabajadores, ya sea como ahorro voluntario o por cualquier otro concepto. Transmitir, prestar o enajenar su número de registro de agente promotor, representar a otro agente promotor o hacerse representar por un tercero. Comunicar o difundir información que pudiera dañar el prestigio de los sistemas de ahorro para el retiro o de sus participantes. Ofrecer, otorgar, prometer o ceder dinero, objetos o cualquier otra prestación o beneficio a los trabajadores, empresas, sindicatos o personas que puedan influenciarlos para obtener su consentimiento a través de dolo, mala fe o conductas similares, ya sea de manera directa o indirecta, estén relacionados o no a su cuenta individual o a los servicios que ofrece la AFORE, con el propósito de comprometer o condicionar los trámites de registro o traspaso de la cuenta individual. Dar trámite a solicitudes de registro o traspaso de cuentas individuales que no hayan sido presentadas personalmente ante el agente promotor por los trabajadores. Recibir por sus servicios, dinero o contraprestación alguna proveniente de los trabajadores, o de cualquier otra persona distinta a las AFORE. Permitir que otro agente promotor firme las solicitudes de registro, traspaso de cuentas individuales, correspondientes a trabajadores, en cuyos trámites hayan intervenido. Tener más de un número de registro de agente promotor, debiendo evitar su duplicidad. Dar trámite a solicitudes de registro o traspaso de cuentas individuales que no hayan sido elaboradas personalmente ante los trabajadores o que otro agente promotor firme las solicitudes de registro o traspaso de cuentas individuales, correspondientes a trabajadores, en cuyo trámite hayan intervenido. Firmar solicitudes de traspaso o de registro de cuentas individuales que no hubiesen sido gestionadas personal y directamente por él, así como aquellas que hayan sido gestionadas por personas que no estén registradas ante la CONSAR como agentes autorizados. En caso contrario, serán responsables de cualquier situación relacionada con la alteración o falsificación de documentos o con violaciones a la libre elección del trabajador de elegir a la AFORE que administrará su cuenta individual, ser parte de actividades ilegales, impropias, irregulares, o que originen o fomenten la corrupción en el ámbito y actividades de los sistemas de ahorro para el retiro. Involucrarse en actos o actividades que desacrediten su función, a la institución a la que presta sus servicios, o al sistema de ahorro para el retiro en general. Utilizar la información adquirida en el desarrollo de sus funciones de manera alguna que pudiera ser contraria a la ley o a los intereses de los trabajadores afiliados, de la institución a la que presta sus servicios, de las autoridades o de los sistemas de ahorro para el retiro en general. Hacer cualquier tipo de ofrecimiento o pago en dinero o en especie a un cliente, ya sea directamente o a través de terceros, con el propósito de influir en su relación de negocios con la institución a la que presta sus servicios. Acumular, conservar, compartir, enajenar, copiar, vender o distribuir información adquirida en el desarrollo de sus funciones, tanto del trabajador, como de la AFORE a la que presta sus servicios. Asimismo, tienen prohibido copiar, vender o distribuir software y cualquier otra forma de propiedad intelectual en violación a los contratos de licencia respectivos. Ofrecer u otorgar productos o servicios de otras entidades, instituciones financieras, prestadoras de servicio o comercializadoras de productos de cualquier índole o naturaleza, a cambio del consentimiento de los trabajadores para realizar el registro o traspaso de su cuenta individual. Almacenar, conservar o divulgar información y documentación de los trabajadores o de las cuentas individuales que hubieran obtenido por el desempeño de sus funciones, o generar bases de datos para fines comerciales o cualquier otro fin distinto para el que fueron solicitados. Llevar a cabo los procesos de verificación de gestiones de registro o traspaso de cuentas individuales. Llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar la cuenta individual cuando se identifique que al trabajador lo transfirieron sin su consentimiento de la AFORE. Intervenir en cualquier etapa de los procesos de disposición de recursos de la cuenta individual. Datos personales en posesión de particulares. Los responsables en el tratamiento de datos personales deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, aun cuando ya no tengan una relación contractual con la AFORE.
Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita, evitando su obtención a través de medios engañosos o fraudulentos conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y demás normatividad aplicable. Los agentes promotores tendrán prohibido crear, intercambiar o ceder bases de datos que contengan datos personales sensibles que puedan ser utilizados para registrar o traspasar cuentas individuales, aun cuando ya no tenga una relación contractual con la Afore. El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de estos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. Obligaciones de la Afore frente a sus agentes promotores. Las Afore deben contar con un riguroso proceso de selección, cerciorándose de que el aspirante reúna las características de aptitud, solvencia moral y adecuado comportamiento para su desempeño como agente promotor. Integrar, resguardar y actualizar al menos cada 3 años un expediente electrónico por cada agente promotor que haya obtenido su registro, conservándolo a la terminación de sus servicios durante un período mínimo de 2 años. Recibir, atender y resolver las dudas o consultas que le presente el agente promotor, con motivo de su registro o de la prestación de sus servicios. Expedir credenciales de identificación a sus agentes promotores, las que serán de carácter intransferible y de exclusividad para la Afore a la que prestan sus servicios. Recoger y destruir la credencial de aquel agente promotor que deje de prestar sus servicios. Asumir la responsabilidad de las actividades que realicen los agentes promotores respecto al trámite, calidad y legitimidad de los documentos de registro o traspaso de cuentas individuales. Informar a la CONSAR, por conducto de su contralor normativo, de las irregularidades que pudieran cometer sus agentes promotores. Ejercer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el programa de capacitación y control. Ejercer las acciones civiles o penales que correspondan, cuando en el ejercicio de las actividades del agente promotor, se desprenda responsabilidad y se cuente con documentos que así lo acrediten. Implementar los controles que sean necesarios para asegurar el cumplimiento a lo dispuesto por la ley del SAR, el reglamento SAR y las reglas generales que emita la comisión. Respetar la privacidad de los trabajadores, verificando que no se utilicen nóminas, archivos, sistemas informáticos o cualquier otro mecanismo o herramienta que permita generar promociones masivas de traspaso. Verificar que sus agentes promotores desempeñen sus funciones de forma personal, en nombre y por cuenta de la Afore, e inscribirlos en el registro de agentes promotores. Baja del registro del agente promotor. En caso de que la Afore tenga que proceder a dar la baja de un agente promotor, lo comunicará a Procesar a través de medios electrónicos que incluyan el nombre, número de registro y la fecha en que deja de prestar sus servicios. También deben establecer los controles necesarios para que no se perjudiquen los trámites de registro y traspaso de cuentas individuales realizados por el agente promotor. Si se omite la solicitud de baja, la Afore será responsable por los actos que realicen los agentes promotores que hubieran dejado de prestarle sus servicios, desde la fecha de la terminación laboral hasta la presentación correspondiente de la baja. Multas y sanciones al agente promotor. Cualquier uso indebido que se dé al número de registro otorgado para el desarrollo de las actividades, queda bajo la más estricta responsabilidad del agente promotor. Asimismo, serán responsables si se registra o traspasa la cuenta individual de un trabajador, sin que conste de manera expresa, a través de los mecanismos autorizados por la CONSAR, el consentimiento del trabajador titular de la cuenta individual. Se obtenga el consentimiento del trabajador mediante engaño, dolo, mala fe o cualquier otra conducta similar. Se lleve a cabo mediante la utilización de documentos falsos o alterados, o mediante la falsificación de firmas, o mediante la entrega de alguna contraprestación o beneficio. Al no cumplir con alguno de los requisitos previstos en las disposiciones emitidas por la CONSAR, o se incurre en faltas graves en el ejercicio de la actividad, el agente promotor se hace acreedor a una multa de 50 a 500 unidades de medida y actualización, UMA, conforme lo que el organismo correspondiente calcule en los términos de ley, por cada cuenta individual que impone la CONSAR, además de las sanciones previstas del programa de capacitación y control de la Afore. Adicional a esta multa, la CONSAR suspenderá o cancelará el registro del agente promotor. Reincidencias. Si bien, idealmente se espera que todos los agentes promotores cumplan con la normatividad, existen organismos que regulan y sancionan en caso de que esto no sea así.
En los sistemas de ahorro para el retiro, no únicamente la Afore se encarga de supervisar su actuación. Por su parte la CONSAR, en ejercicio de sus facultades de supervisión y vigilancia, en caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de la falta, puede suspender el registro por un plazo de 6 meses y hasta por un año o inhabilitarlo. Esta acción es independientemente de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran corresponder. En adición, cada Afore aplica las sanciones internas que correspondan de conformidad con su programa de capacitación y control.